Luego del fallecimiento de un copero del bar de Clinic tras electrocutarse al manipular un teléfono celular, surgieron diversas interrogantes en torno al uso de este tipo de artefactos enchufados. Según versiones preliminares, el hombre había utilizado el celular en un ambiente húmedo. Justamente para ahondar en este tema, nos acompaña el especialista en seguridad eléctrica de la Asociación Chilena de Seguridad, César Muñoz. César, muchas gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Hola, Nicolás. Buenas tardes. César, ¿le parece que recapitulemos un poco para la gente que quizás no ha sabido de este caso? Esto sucedió, si no me equivoco, el jueves, donde un copero que trabaja en el bar de Clinic de Ñuñoa habría estado manipulando, usando su celular mientras estaba enchufado en un ambiente húmedo, como es en la cocina de cualquier establecimiento, y también él era copero, por lo tanto estaba secando las copas, por lo tanto está en contacto con agua constantemente. De una u otra forma él lo habría manipulado y esto le habría provocado una descarga eléctrica muy fuerte que al final le causó la muerte. ¿Eso es la misma información que ustedes manejan en la Asociación Chilena de Seguridad? Mira, de manera general tenemos esa información, ya que la persona estaba manipulando con las manos mojadas, en este caso el artefacto eléctrico, y claramente, bueno, esas son circunstancias que pueden provocar un accidente eléctrico, ya sea, y nosotros hemos sido muy enfáticos en el sentido que no tan solo un celular puede generar esto, sino que más bien cualquier equipo eléctrico que esté conectado a la fuente de alimentación, en este caso a los enchufes, desde un electrodoméstico hasta cualquier equipo, digamos, de uso masivo. E incluso también, obviamente, y se entiende, los equipos industriales. En cualquier fábrica, en cualquier empresa, hay equipos que totalmente siempre están, digamos, conectados a la energía eléctrica y por lo tanto pueden generar algún inconveniente si es que se manipulan con las manos mojadas o con el cuerpo húmedo. En este caso llamó la atención de que fuera un celular, pero el hecho no es que haya sido simplemente el teléfono móvil, sino que estaba conectado a la corriente. Eso es lo que nos tiene que preocupar más respecto a la manipulación de artefactos electrónicos que no se hagan conectados a la corriente en ambientes de humedad como es la cocina de un restaurante. Claro, nosotros también recomendamos típicamente que cualquier artefacto, sea cual sea, lo manipulemos, ¿cierto?, siempre estando desenchufado este. Hay aparatos que intrínsecamente traen seguridad y por lo tanto están diseñados para ser manejados estando enchufados. Se entiende, por ejemplo, una juguera, ¿ya? Claro. Y por lo tanto tienen medidas de seguridad que están no necesariamente solamente asociadas al equipo mismo, sino que también a la instalación. Ese ha sido también un foco que nosotros le hemos dado mucho énfasis en el sentido que podemos tener un equipo totalmente estándar o digamos buenas condiciones, pero sin embargo si nuestra instalación eléctrica es defectuosa vamos a tener este mismo tipo de riesgo en cualquier tipo de instalación con cualquier tipo de artefacto que manipulemos en esas condiciones. Vamos en este caso a lo que pasó en el restaurante. ¿Qué artefactos se recomienda no se mantengan enchufados ni se manipulen, por ejemplo, dentro de un ambiente como ese? Bueno, en este caso, en una cocina industrial, ya hay muchos artefactos de refrigeración en general, o equipos, jugueras industriales también, que son completamente metálicas y que por lo tanto nosotros siempre recomendamos que se manipulen obviamente en ambientes secos, ¿cierto?, con las manos secas, y además de eso nosotros hacemos mucho énfasis en que la instalación tiene que cumplir los requisitos mínimos que se exigen en ese sentido. Son dos aspectos los fundamentales. Uno es que la tierra de protección de la instalación esté en perfecto estado y el segundo es que existan protecciones diferenciales. Esos dos componentes en conjunto, que son parte del diseño de la instalación, brindarán en este caso un lugar de trabajo mucho más seguro, incluyendo también sobre las mismas recomendaciones típicas que uno hace en los hogares y que también claramente la dueña de casa, el joven en el hogar o cualquier integrante de la familia deben cerciorarse de que esos equipos existan en su instalación. Pero acá uno tiene que ponerse más cuidadoso, por ejemplo, ahora en una cocina de un restaurante o, por ejemplo, una cocina de una casa donde también puede haber humedad, donde también hay agua por varios lados porque se está lavando cosas o se están hirviendo, por ejemplo, algunos alimentos. Se recomienda, por ejemplo, que no se carguen los celulares ahí. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con radios, con televisores, que también están expuestos ahí a las mismas situaciones? Estamos un poco exagerando, pero obviamente hay que exagerar un poco para estar más prevenido más adelante. De hecho, Nicolás, en ese sentido, y es súper atingente la situación, a pesar de que, claro, en este hecho particular
dado que el celular es un elemento de uso masivo, claramente toda la población se preocupa. Nosotros el mensaje que entregamos desde la Asociación Chilena de Seguridad es que en realidad el tema es mucho más transversal. Hemos hecho algunos análisis estadísticos, por ejemplo, por darte un dato, y en general la tasa de accidentes fatales de origen eléctrico a nivel nacional ha ido bajando. Sin embargo, aún esas tasas de accidentes son bastante altas. Nosotros acá traemos un dato, aproximadamente datos del INE, desde el año 2007 al año 2011, en promedio cada año se producen 66 accidentes de origen eléctrico que son fatales, que terminan en muerte. Ya, y esa cifra nos da aproximadamente una tasa de mortalidad de 3 por cada millón de personas. Esa cifra, que se ve bastante reducida, de todas maneras es muy alta respecto a países desarrollados. Países que como Alemania, Austria, Japón tienen tasas en el orden del 0,9 a 1 a un habitante por millón de personas que sufren en este caso una fatalidad. Generalmente nosotros decimos que el accidente eléctrico es bastante particular. Ya, de hecho, en el ámbito laboral prácticamente menos del 1% son de origen eléctrico, pero sin embargo cuando ocurren estos accidentes son muy graves o fatales, y en ese caso entonces la estadística de fatalidades, por ejemplo, se nos aumenta a un valor de sobre el 10 a 12% en el ámbito laboral. Por lo tanto, nosotros ahí el llamado que hacemos es que claramente las recomendaciones, que son las típicas, no usar un secador, digamos, estando por ejemplo en la tina, la radio conectada cerca de, en este caso, de elementos en ambiente mojado o en ambiente húmedo, son recomendaciones que toda la vida van a seguir siendo útiles y atingentes a nuestra realidad, porque claramente la energía eléctrica cada vez la manipulamos más, estos artefactos que son de baja tensión, pero sin embargo pueden tener riesgo de todas maneras, sobre todo cuando uno manipula el enchufe o algún artefacto en mal estado. Eso es bastante importante que lo haya dicho. Yo precisamente lo que quería preguntar son cosas cotidianas que uno ve, por ejemplo, secadores de pelo que están enchufados y que se dejan adentro del lavamanos, alisadores de pelo que ocupan también las mujeres y que también lo dejan enchufado y lo dejan dentro del lavamanos. ¿Es eso algo peligroso o simplemente es recomendable evitarlo? Claro, hay artefactos que tienen una seguridad, como lo comentaba, intrínseca, es decir, el aparato en general trae sistemas de seguridad incorporados, pero sin embargo nunca está de más la recomendación, ya es totalmente atingente, y además que hay aparatos que también la gente piensa que son eternos, y claramente un aparato defectuoso, un conductor roto, una hilación defectuosa, claramente nos hace reflexionar sobre que debemos hacer un cambio de ese aparato. Hoy en día los artefactos en su diseño son más bien desechables y por lo tanto siempre se recomienda el reemplazo de ellos cuando estén en mal estado. Por ejemplo, muchas personas que se estén duchando en la mañana y no hayan cargado su celular, quieren aprovechar ese tiempo y lo tienen cargando dentro del baño mientras se están duchando, con vapor, también mojado. Eso claro, es algo que no hay que hacer. De hecho, ese justamente son las condicionantes del ambiente que pueden, en este caso, repercutir en que al hacer contacto solamente con el cargador, igual de todas maneras puede haber un contacto eléctrico, dadas las condiciones que ya te comentaba de humedad, de vapor. Por más que uno no toque las patitas, claro, del enchufe. Claro, en ese caso, y sobre todo en ambientes con mucho vapor, vamos a tener esa humedad, y esa humedad finalmente va a ayudar en la conducción de la energía eléctrica desde el aparato hasta la persona, y por lo tanto la persona va a ser parte del circuito. Y en ese sentido, esas recomendaciones son bastante atingentes e insisto, y sobre todo nosotros hacemos mucho énfasis complementaria a las de la instalación, que claramente a nivel usuario es muy difícil constatarlo, pero sí a nivel de instaladores calificados por, en este caso, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que son quienes tienen que chequear y revisar las instalaciones, y por lo tanto el llamado a la dueña de casa, al hogar, es que se hagan revisiones cotidianas de la instalación, y en el caso industrial o empresa, que se haga mantenimiento adecuado. Qué bueno que toca el tema de las mantenciones, de que la red eléctrica esté correctamente instalada. ¿Puede darse la situación de lo que sucedió en el bar de Clinic haya sido porque haya sido una instalación mal hecha? Eso es algo que yo he estado leyendo en algunos reportes. Mira, nosotros en particular no podemos referirnos a esa instalación en particular. Ya claramente hoy día hay entes, digamos, fiscalizadores que están haciendo la investigación, pero en la generalidad nosotros nos ha tocado investigar ciertos accidentes de la misma naturaleza, y claramente en muchos casos llegamos a la conclusión, haciendo ciertas pruebas en los equipos eléctricos, en las instalaciones,
que hay defectos en estas instalaciones desde el punto de vista de la tierra y desde el punto de vista de la inexistencia o ausencia de protector diferencial. Esos dos aspectos son finalmente los que redundan en generar condiciones de riesgo. El caso del celular es un caso bien particular que ha sucedido esta semana, ha sido muy mediático. Hemos oído casos de celulares en otras partes del mundo, pero también ha pasado, por ejemplo, con gente que ha manipulado un micrófono en lugares, digamos, mojados, por ejemplo, en una piscina. Ha pasado con otros tipos de artefactos que uno jamás pensaría que puede electrocutarse, y por lo tanto en ese caso cada vez nos hacemos menos conscientes del riesgo justamente a manipularlo en condición mojada. Pero siempre son artículos que están enchufados a la corriente, no que estén por sí solos, por ejemplo, cargados, como es un celular, como puede ser quizás un reproductor de audio. Eso no hay problema porque no tienen carga suficiente. No sé si me explico. Claro, hay otros fenómenos que se pueden dar, la electricidad estática y otras situaciones que pueden generar otro tipo de peligro, ya no necesariamente estando los aparatos enchufados, pero en la cotidianidad, en general, un aparato enchufado claramente tiene siempre un riesgo, y obviamente si la instalación está defectuosa ese riesgo aumenta, y si además le añadimos el factor de manipularlo con las manos mojadas, claramente tenemos todas las condicionantes para que se dé el contacto eléctrico y que a su vez ese genere una lesión importante, que en este caso puede producir la muerte por un paro cardíaco, por ejemplo. Mi última pregunta también, las personas dejan cargando su celular toda la noche, incluso cuando ya está completamente cargado en mitad de la noche se sigue conectado a la corriente eléctrica, personas que tienen un escaldazono también toda la noche conectado. ¿Es eso peligroso o uno puede hacerlo sin cuidado? No, ahí siempre las recomendaciones son las mismas, y de hecho en el caso de esta alfombra, es decir, de esta manta, digamos, térmica, siempre la recomendación, y de hecho el fabricante lo indica, es que se deban usar siempre desconectadas. Ya es una recomendación que lo dice el fabricante, y por lo tanto es bastante atingente. ¿Por qué? Porque claramente han habido casos de accidentes, y que no tan solo afectan en el ámbito del accidente a la persona, sino que también desde el punto de vista del riesgo de incendio, que es el segundo gran riesgo eléctrico que tenemos y que tenemos que controlar. Por lo tanto, típicamente estos aparatos debemos desenchufarlos cuando los usemos, y nosotros siempre hacemos el llamado y la recomendación, por ejemplo, a los niños que no utilicen los celulares mientras están enchufados. Son recomendaciones típicas que nosotros instalamos y hacemos porque claramente la condición de la instalación eléctrica no siempre es sabida y no siempre es conocida si es que cumple con los requisitos normativos mínimos. Exactamente, recomendaciones entonces que todos en la casa podemos seguir para estar más seguros cuando manipulemos entonces artículos eléctricos. César Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, ahora hacemos una pausa y luego volvemos con más Noticias Express.